Introducción a la teoría jurídica. En este video vamos a ver conceptos básicos, elementos que son útiles para cualquier sistema normativo y para cualquier país, con lo que se denomina como teoría jurídica y que en México la denominamos como introducción al estudio del derecho. Para este video vamos a ver exclusivamente la definición y concepto del derecho, así como los sistemas normativos que rigen la vida en sociedad y que básicamente están planteados por 4 tipos de sistemas normativos, que son los convencionalismos sociales, que es el derecho en sí mismo, que va a ser la moral y la religión. En cuanto a la definición y el concepto del derecho, vamos a plantear 2 elementos. Uno de ellos es la etimología y la otra es la definición. Etimológicamente, la palabra derecho proviene del latín directum, que significa lo recto. Los romanos fueron los precursores de un conjunto de sistemas normativos basados en una lógica de antecedente consecuente, aunque hay que reconocer que buena parte de estos sistemas jurídicos tienen su idea o provienen de los griegos, que al ser conquistados por los romanos, ellos adoptan una serie de conceptos, pero el romano es muy pragmático y en ese sentido deviene más en el concepto práctico que en el concepto filosófico que habían abordado los griegos. Las definiciones pueden ser muy variadas. En este contexto podemos establecernos, por ejemplo, la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que textualmente establece que es un conjunto de principios, normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Aquí vamos a encontrar unos elementos esenciales que establecen una diferencia específica entre el derecho y otros sistemas de carácter normativo. En primer lugar, vamos a ver que se trata de un conjunto de normas. En este sentido, nos está planteando que el derecho deriva en una serie de reglas de comportamiento que rigen al ser humano en cuanto a su vida en comunidad. Nos plantea ideas de justicia y de orden en el sentido de que todas las cosas tienen que tener una serie de límites o reglas de juego para que estas puedan ser válidas para todos y todos sepamos con qué reglas estamos jugando. Y en cuanto a la idea de justicia, la vamos a retomar un poquito más adelante. Nos habla de que se establece como un elemento que regula las relaciones humanas en toda sociedad, y en este contexto es el sentido de que una persona que vive aislada, que no tiene contacto con la comunidad, pues no requiere del derecho como parte de su vida, pero en cuanto entra en contacto con otra persona, entonces tenemos que poner límites de comportamiento y reglas o normas para poder llevar a cabo la actividad en contacto con otros seres humanos. Y un elemento final que es el que puede ser impuesto de manera coactiva aún en contra de la voluntad del obligado. Este es otro elemento que te vamos a retomar un poco más adelante. Como ustedes pueden ver, el concepto es más importante que la definición en sí misma, porque el concepto nos genera la idea, el conjunto, la abstracción de aquello que es lo que vamos a tratar. Y la definición puede variar. Por ejemplo, los romanos decían que el derecho era el arte de lo bueno y de lo equitativo. Los comunistas podrían plantear que es una herramienta de control de las masas, es una herramienta de control de los oprimidos o del proletariado. Podemos realizar muchas conceptualizaciones. Sin embargo, pues lo importante de esto es el concepto que nos lleva a plantear un conjunto de normas, un conjunto de instrucciones que nos rigen para la vida en comunidad, que estas instrucciones tengan que tener una idea de justicia y que se caracterizan porque pueden ser impuestas aún en contra de la voluntad del obligado. Esto son normas coercitivas. La justicia es un atributo jurídico
que establece las condiciones para dar a cada quien lo que le corresponde. Desde Sócrates, al ser referido por Platón en la República, nos habla del concepto de justicia y nos señala una serie de elementos en los cuales la idea filosófica pues da lugar a una gran discusión entre los protagonistas de esta obra, cuando se le cuestiona sobre si justicia es darle a cada quien lo suyo, y que entonces una persona que está privada de la razón y es propietario de una espada y que ante el riesgo de que con esa espada pueda matar a alguien, si sería justo o no justo dársela para que dar en derecho lo que le correspondía, aun y cuando se tuviese que asumir el riesgo de que pudiese causar otras muertes, ¿no? Los romanos, sobre todo la definición clásica de justicia, nos dicen que es la voluntad perpetua y constante de dar a cada quien lo que le corresponde. Desde aquí ya tenemos una idea diferente, ya no se trata de una norma, sino se trata de una voluntad. Es un concepto que plantea una condición filosófica y que se ha definido básicamente como una dicotomía o un dualismo, existiendo dos clases de justicia, al menos que se han planteado desde el punto de vista de la filosofía jurídica, ¿sí? En el cual se propone la justicia distributiva, o conocida también en algunos lugares como discriminación positiva, por el cual se establece un trato diferenciado entre quienes no se encuentran en un plano de igualdad. En este contexto, en el caso del sistema jurídico mexicano, se ha planteado, por ejemplo, que los trabajadores, los ejidatarios, las mujeres que están sujetas a condiciones como, por ejemplo, indígenas o que se encuentran en desventaja económica o formativa en relación con otro tipo de personas. Entonces, el derecho establece que los aplicadores del derecho deben de favorecer a este tipo de personas aplicando los principios y las interpretaciones en todo aquello que les beneficia a estas personas que se encuentran jurídicamente desprotegidas. Lo mismo sucede con los niños, ¿no? En cuanto a que existe la obligación por parte del Estado de proteger a los menores, y en este contexto los jueces tendrán la obligación de resolver siempre a favor de lo que más benéfico resulte para los menores o para los trabajadores o para las mujeres, etcétera. Entonces, este es el concepto de justicia distributiva, el cual trata de reconocer la existencia de inequidades y que esas inequidades se compensan a través de una interpretación protectora a favor de quienes se encuentran en esas desventajas. Y por último tenemos la justicia conmutativa, que es la idea filosófica contraria, que es otorgar las consecuencias jurídicas sin la consideración de las circunstancias del caso. Esto se conoce como la ley es dura, pero es la ley, y simple y sencillamente la idea de esto es que hay un antecedente y un consecuente, y por ende la idea establece que el consecuente debe de ser necesario, casi como obrar a través de una norma de la naturaleza. A la naturaleza no le interesa si es bueno o es malo, es ético o no es ético que los metales se dilaten al aplicarles calor. Simple y sencillamente se aplica calor, el metal se dilata con independencia de las consecuencias que esto llegue a tener en el mundo exterior. Lo mismo sucede con la justicia conmutativa, ¿sí? La idea de la justicia conmutativa es, se da la hipótesis normativa, se da el elemento de conducta regulado por la ley y se aplica la consecuencia legal establecida por la propia ley sin ningún tipo de consideración. Estos son principios, por ejemplo, que rigen en materia de comercio, que rigen en las relaciones de carácter civil, donde el contenido es eminentemente patrimonial y no opera tanto el aspecto de tomar en consecuencia las consideraciones que tuvieron las personas para llevar a cabo un determinado acto jurídico.
Simple y sencillamente se entiende que, por ejemplo, en el comercio, la idea es que cada quien obtenga la mayor cantidad de ganancias con la menor inversión. Y bueno, inclusive se plantea pues hasta la condición de soportar cierto tipo de dolo o de engaño. Decían los romanos, por ejemplo, que existía el dolo bueno. ¿Sí? El dolo bueno, por ejemplo, es cuando un comerciante llega y dice, pruebe las manzanas más ricas del mundo. Evidentemente que es obvio que esa afirmación es una mentira porque no se puede demostrar que esa manzana en particular sea la más sabrosa del mundo, pero que se entiende como que es necesaria para poder hacer la promoción. Y entonces, aunque sea una publicidad engañosa, digámoslo así, no tiene consecuencias jurídicas porque es tan obvia que cualquier persona con mediana inteligencia sabrá precisamente que se trata más de una promoción, de una categorización del producto por parte del comerciante que una cualidad intrínseca en sí misma del producto. Bien, hasta aquí dejamos los elementos de definición y conceptualización. Vamos a ver ahora los sistemas normativos. En toda sociedad existen por lo menos 4 sistemas normativos que son universalmente reconocidos y que de alguna manera rigen la conducta de las personas en la sociedad. Una de ellas es la moral, la otra es la religión, los convencionalismos sociales y el derecho. No voy a entrar en materia respecto de la definición de cada uno de estos elementos porque pues no forma parte de este video y simplemente digamos que la moral es un conjunto de principios que rigen la conducta de la persona respecto de sí misma y respecto de los demás, ¿no? La religión es un vínculo que se establece entre la persona con un ser o un conjunto de seres superiores, por el cual está estableciéndose un concepto de veneración y una serie de elementos rituales que son comunes a todas las religiones. Los convencionalismos, por su parte, son normas de etiqueta, son normas que establece la sociedad, que tienen variaciones en un tiempo y en un lugar determinado, y que en este sentido lo que hacen es permitir la aceptación o el rechazo de la persona. Y el derecho que ya vimos es un conjunto de normas que regula la conducta externa del hombre, que regula la conducta del hombre en sociedad, que tiene una idea de justicia y que puede ser impuesto coactivamente. Los sistemas normativos están basados en un dualismo, esto es, llevan a cabo cuatro dicotomías, ¿sí? Básicamente vamos a tener la dicotomía autonomía-heteronomía. Autonomía, vamos a entender que la norma se genera dentro del propio individuo al cual va dirigida, esto es, yo mismo me dicto mis normas y solamente a ellas tengo que obedecer. La heteronomía significa que es una persona ajena al destinatario de la norma la que dicta el contenido de la misma. En cuanto a la dicotomía de interno y externo, vamos a plantear que para el sistema normativo interno es importante que existe una correspondencia entre lo que se piensa con lo que se hace, de tal manera que la conducta solamente tiene validez cuando se da esta concordancia entre lo que se piensa y lo que se externa, en tanto que el aspecto externo dice: a mí lo que me importa es lo que se manifiesta ante la sociedad, sin que me interese si la persona se encuentra o no de acuerdo con el contenido de la norma impuesta. La unilateralidad significa que este sistema solamente confiere derechos o solamente confiere obligaciones, pero nunca los dos de manera simultánea. En tanto que la bilateralidad, por el contrario, reconoce que a cada obligación le corresponde un derecho y a cada derecho le corresponde una obligación, en tal sentido que el sistema bilateral concederá derechos y obligaciones. La no coercibilidad o incoercibilidad del sistema normativo significa que no se puede obligar a la persona en contra de su voluntad a llevar a cabo el cumplimiento de la norma
la norma específica. Y en cuanto a que es coercible, pues es todo lo contrario, simple y sencillamente implica que la norma puede ser impuesta aún en contra de la voluntad del obligado. Bien, vamos a ver cada uno de estos sistemas según sus características, ¿no? La moral tiene como característica que es autónoma, interna, incoercible y unilateral. Es autónoma porque cada quien se dicta sus propias normas morales. En este sentido, la moral de su servidor es distinta de la moral de cada uno de los que estén escuchando este aspecto. Simple y sencillamente las consideraciones de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es válido y lo que no es válido, va a depender de cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia, nuestra formación, nuestra educación, los valores inculcados durante la niñez, el entorno en el que nos desarrollemos, etc. Es importante cómo inclusive los psicólogos han abordado mucho este aspecto de la moral, porque aún dentro de las mismas familias donde una persona tiene los mismos antecedentes genéticos, forma la misma escuela, se desarrollaron en el mismo ámbito, tuvieron tal vez hasta los mismos amigos, compartieron muchísimas experiencias, sin embargo, la consideración de los límites de lo bueno y lo malo es distinta en cada una de las personas y aún inclusive dentro de esa familia. No obstante, se considera que pues hay una moral social, entonces hay una moral dentro de la cual nosotros podemos aceptar alguna cosa buena y alguna cosa como no sana, pues, ¿sí? Y plantearía el siguiente ejemplo. Durante el tiempo de los romanos consideraban como justo, como válido, como moralmente bueno el poseer esclavos. En este contexto, ellos planteaban que algunas personas que son bárbaros se comportaban prácticamente como animales, no les consideraban la categoría de personas, y en este contexto pues eran susceptibles de apropiación. Bajo este elemento plantearíamos que lo que es bueno en un momento determinado para una sociedad, como se refería a la sociedad esclavista del Imperio Romano o la sociedad esclavista norteamericana hasta el siglo XVIII, o las sociedades esclavistas de las colonias europeas, pues se consideraba como algo bueno desde el punto de vista de la moral y no generaba conflictos, ¿sí? En este sentido, la moral genera que podamos plantear nosotros una serie de normas más o menos uniformes dentro de la comunidad, pero con variaciones a nivel de carácter personal. Y en este sentido también, respecto a lo que es bueno o sea malo, pues inclusive lo que toleremos o no toleremos estaría muy ejemplificado en el caso de las conductas sexuales. Hay personas que una conducta sexual determinada les parece completamente normal, les parece aceptable, permisible, y otra persona podría parecerle aquello abominable. En este contexto, pues nos plantea cómo cada quien nos damos las normas morales de acuerdo con nuestros propios elementos que nos conforman en nuestra personalidad. Es interno en el sentido de que se requiere que la norma, para que tenga validez, hay que estar de acuerdo con el contenido de la misma. Se entiende que es moralmente bueno cuando yo, por ejemplo, ayudo a una persona por el simple ánimo de solidaridad social. Pero si yo la ayudo con el interés de mostrarme como benevolente ante la gente, pues esta conducta es moralmente inadecuada. Y así, en todos los aspectos, lo importante de la moral es que haya una concordancia entre aquello que pensamos con lo que hacemos. Ahora bien, no necesariamente el aspecto moral tiene que ver con el ámbito de la justicia, aunque son términos que generalmente corren de la mano.
no necesariamente puede ser igual. En este sentido, encontramos nosotros inclusive conductas moralmente buenas, pero jurídicamente ilícitas, ¿sí? O inclusive moralmente injustas, pero legalmente reconocidas. Y en este sentido, pues sí, precisamente la importancia de lo que llamamos en el derecho, bueno, no es cierto, no es en el derecho, lo que llamamos en los sistemas de desarrollo filosófico de la conducta, de lo que podemos plantear como libre albedrío, esto es la libre determinación de llevar a cabo o no, a partir de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, llevar a cabo no una conducta determinada. Y esto también nos permite establecer que las personas que se encuentran privadas de la razón, pues no son jurídicamente responsables, precisamente porque no tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es incoercible la moral en virtud de que no permite que se aplique la norma moral aún en contra de la voluntad del individuo. Si bien es cierto que la moral castiga con el sentimiento de culpa, con el autorreproche, con elementos de carácter psicológico, sin embargo, esta condición de culpa no impone el deber legal o inclusive el uso de una fuerza externa para obligar a la persona a cumplir con esa obligación. Y son unilaterales porque la moral solamente impone obligaciones, no concede ningún derecho. Y en este contexto, digamos que la moral es el sistema normativo que es completamente opuesto al derecho. Por su parte, la religión, ya encontramos un primer elemento de cambio. La norma jurídica o la norma religiosa, perdón, es heterónoma. En este contexto ya no proviene de la persona a quien va dirigida la norma, sino que es una persona ajena. En este caso puede ser desde el propio Dios. Pensemos, por ejemplo, para los católicos, el decálogo que Dios le dicta a Moisés, y en este sentido la norma jurídica de no matarás, no hurtarás, proviene de un sujeto ajeno a aquella persona que es destinataria de la norma. Es interno porque para que sea válido se requiere de que haya concordancia entre el sentir del sujeto, entre su pensamiento, entre su convicción, con lo que se manifiesta hacia afuera. Nuevamente tomo el caso de los católicos, en el sentido de que para que el perdón del pecado a través del sacramento de la confesión sea válido, pues se requiere que el arrepentimiento sea auténtico, no solamente que se externe, sino que haya un sentimiento de arrepentimiento que corresponda con esa expresión y con una modificación de la conducta hacia lo futuro. Es incoercible en el contexto de que no se puede aplicar en este sentido una fuerza externa para obligar a cumplir con la norma. Y si bien es cierto que la religión puede establecer un sistema de castigos en el cual a quienes desobedezcan sus normas les puede imponer penas como el infierno o como la negativa a entrar a un paraíso celestial, etcétera, pues definitivamente este aspecto no es factible de que esa aplicación se pueda dar en vida del sujeto. Es unilateral también igual porque solamente confiere obligaciones y no confiere derechos. Al final de cuentas, si bien es cierto que hay promesas de una vida eterna o de una vida en paraíso, sí, sin embargo, no existe la posibilidad de hacer un reclamo formal para exigir el cumplimiento de tales promesas y por consiguiente no hay un derecho a reclamar, por ejemplo, el cielo si yo me porté conforme a las normas religiosas. No tengo algún tribunal ante el cual demandar el cumplimiento de esa promesa hecha por la religión.
Por lo que corresponde a los convencionalismos sociales, entonces estos ya van a plantear otro tipo de elementos, ¿no? En primer lugar, es heterónomo, son las comunidades, las sociedades, clubes, agrupaciones, los que determinan las reglas de etiqueta, las reglas de comportamiento, las reglas de admisión respecto de los miembros, las reglas de comportamiento en las sesiones, etc. En este sentido, es heterónomo. Es externo porque nuevamente sí, por ejemplo, a mí se me exige que para poder entrar a un restaurante tengo que utilizar, por ejemplo, corbata, ¿sí? Pues a la persona que regula el acceso al local no le interesa si yo estoy a gusto, si no estoy a gusto, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Simple y sencillamente él lo único que verifica es que yo cumpla con el requisito de traer corbata, esto es que mi conducta manifiesta en forma externa corresponda con la norma para que se me permita el acceso. Entonces, no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, simplemente con que respetes la norma, aun y cuando en tu fuero interno estés a desagrado o lo hagas de manera forzada a los sistemas normativos que se caracterizan por la exterioridad, no les interesa la parte psicológica. Es incoercible también igual por el sentido de que no hay la posibilidad de que se pueda obligar a una persona a cumplir con la norma. Si bien es cierto que el rechazo social o el impedir el acceso a un club o a un lugar determinado podría verse como una especie de sanción, ¿sí? Sin embargo, esas personas no nos pueden obligar, por ejemplo, a que yo use la corbata o a que me comporte de una manera determinada. Me pueden sacar del lugar, pero no me pueden obligar a que me comporte de tal o cual manera. Y es unilateral en el sentido también de que solamente concede obligaciones, no concede derechos, en el sentido de facultades que podemos demandar ante los tribunales. Y aquí sí distinguir perfectamente bien de las reglas de etiqueta con relación a las reglas de comportamiento que puede tener, por ejemplo, un club deportivo. Cuando yo me asocio a un club deportivo y entonces pago una cuota, estoy celebrando un acto jurídico denominado contrato, que escapa del convencionalismo. El convencionalismo son reglas de etiqueta o reglas de comportamiento que no se encuentran pactadas a través de una serie de elementos de carácter jurídico. Simple y sencillamente tenemos el aspecto de reglas de comportamiento que se encuentran sobreentendidas y no se requiere de que haya una reglamentación como tal. Pensemos, por ejemplo, el uso de los cubiertos en la mesa. El hecho de que pongamos nosotros cubiertos en la mesa significa que estamos planteando que no vamos a utilizar las manos para comer, sino que vamos a utilizar esos instrumentos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si yo no como con corrección, pues podría hacerme acreedor al desprecio, al reproche con la mirada o inclusive de manera verbal o hasta hacerme que me retire del lugar, pero no me pueden obligar a cumplir y tampoco puedo yo tener derecho a que si cumplo con las reglas poder exigir alguna contraprestación en relación con lo que he tenido como expectativa de premio, que en todo caso los premios son el reconocimiento social, el prestigio, el que se me acepte y poderme integrar en un concepto de socialización. Finalmente, el derecho tiene todo el aspecto dicotómico, digamos que en el cuadro anterior que vimos de las dicotomías, pues el del extremo derecho, ¿no? De sus pantallas, porque es heterónomo dado que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, siempre toda la norma jurídica proviene de una persona ajena al destinatario. Si bien es cierto, puede darse hasta la condición de que el propio Estado se dicta sus propias normas, ¿sí? Y por ahí pudiese surgir alguna discusión filosófica respecto de
el Estado como una autonomía atípica, pero que de alguna manera tampoco es una autonomía absoluta. La Constitución establece la forma en que se tienen que generar las leyes. Habría que tener aquí el derecho constitucional sobre las constituciones originarias y cómo surge inclusive las constituciones de facto. Pero para este aspecto lo importante es determinar que lo que nos interesa es que hay una serie de reglas para crear las propias leyes y estas leyes provienen de un órgano, de una persona distinta de aquel que es el destinatario. En otro apartado veremos cómo se confeccionan las leyes. Es externo porque también igual solamente le interesa la manifestación social del sujeto. El caso más clásico de esto es: yo puedo no estar de acuerdo en pagar impuestos, pues se me puede parecer que el impuesto es excesivo, que es confiscatorio, pero el derecho, si tú pagas el impuesto, no le interesa que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con pagar el impuesto, si se te hace justo o no se te hace justo, simple y sencillamente es que tú cumplas con la prescripción de la norma. Es coercible en el sentido de que existe la posibilidad de que una persona pueda ser obligada a cumplir aún en contra de su voluntad, de que pueda recibir inclusive castigos corporales por no obedecer la ley. Hay todo un sistema de presión social que inclusive llega hasta el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para obligarte a cumplir una obligación. Pensemos, por ejemplo, que una persona debe a otra 5,000 euros, no se los paga y esa persona llega y requiere del pago de lo adeudado, y al no poder cobrar acude ante los tribunales. En los tribunales se dicta una sentencia en contra del deudor y entonces se dicta una orden de embargo por virtud del cual la persona obligada deberá hacer entrega o le serán retirados por la fuerza pública bienes de su propiedad para que se vendan y con ese producto de la venta se pague la deuda. Hay otro tipo de condicionantes en los que la coercibilidad se basa en el castigo corporal, como es el caso de la pena de prisión en algunos sistemas, incluyendo trabajos forzados, mutilaciones, etc. Pero en los sistemas occidentales, las penas trascendentales se encuentran prohibidas y en ese sentido la pena de prisión pues es la pena común, la multa, a la pérdida de algunos derechos como elemento de presión para que se pueda hacer valer el cumplimiento de la norma jurídica. Y es bilateral en el sentido de que hay derechos y obligaciones para cada una de las partes. Por cada derecho que yo tengo una obligación, y en este contexto yo sí tengo la posibilidad de demandar ante un tribunal el cumplimiento de las obligaciones que tengo a mi favor. En este sentido, yo puedo exigir una serie de prestaciones por parte del Estado, por parte de empresas públicas, por parte de empresas privadas, por parte de personas, cuando yo acredito tener un derecho, ¿sí? Y que no ha sido satisfecho, entonces tengo esa posibilidad de poder demandar y poder establecer que se use también el uso de la fuerza pública contra otra persona para que satisfaga la prestación que yo reclamo. En este sentido, pues tendremos nosotros un cuadro comparativo de todos los sistemas normativos, pues lo encontramos aquí, ¿no? Moral, que es autónomo, interior, unilateral y coercible. La religión, que agrega la heteronomía a la caracterización de la moral, el resto sigue igual. El convencionalismo, que nos lleva a heteronomía, exterioridad, unilateralidad e incoercibilidad. Y por último, la norma jurídica, que es la norma más completa, que nos lleva a la heteronomía, exterioridad, bilateralidad y coercibilidad. Bien, pues con esto concluimos esta parte. Espero que sea de utilidad y pues agradezco el tiempo.